IMASEC de 0% en septiembre nos sorprendió a todos, al mercado, acá en Agenda Económica, y también lo veíamos al ministro de Hacienda. Queremos seguir analizando por qué la economía chilena tuvo este resultado en el mes patrio. Lo hacemos en la conversación junto al economista jefe de Visa Inversiones, Marco Correa, que vemos en pantalla. Marco, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, me imagino que a ustedes también los sorprendió en Vice, porque si me dices que ustedes esperaban el 0% en septiembre, lo pongo en duda inmediatamente. Sí, no, de todas formas fue una cifra que nos sorprendió. Estábamos en la parte baja de las estimaciones nosotros, en torno a un 1%. Eventualmente podría ser un poquitito menos que eso, pero claro, esta variación nula que finalmente vimos nos sorprendió igual que al resto del mercado, digamos. ¿Cómo lo explicas lo que informó el Banco Central? Al final hay varios factores que pueden estar incidiendo en esta variación nula. En primer lugar está el tema de la generación de electricidad, que el Banco Central señala que aporta menos en términos de valor agregado. Probablemente eso está relacionado con que los costos de la generación de electricidad son más altos. Entonces, al tener un insumo que sus costos son más altos, el valor agregado que ese sector entrega a la economía es más bajo. Eso es un hecho, digamos, más puntual quizás. Y además está un efecto generalizado en otros sectores que están andando más lentos. Los servicios están andando más lentos, la minería también terminó cayendo, manufactura también cae en el año y al final lo que salvó un poco septiembre fue el comercio, que obviamente se vio en parte beneficiado por tener un par de días, digamos, extra no hábiles, efecto del 18 de septiembre, algunos feriados, y el comercio en particular en esos días feriados tiende a andar mejor, y fue en parte lo que vimos, y anduvo mejor ahí, en particular el comercio minorista, pero como un todo, claro, la economía está andando más lenta, y si uno complementa, digamos, estas cifras del IMASEC con otros indicadores de actividad como son las colocaciones de crédito, por ejemplo, o con lo que está pasando en el mercado laboral, que los asalariados vienen creciendo más lento, y si uno ve las cifras complementarias del sistema de pensiones, incluso lo ve cayendo, o aumento en la informalidad, la verdad que como un todo la economía se ve que está andando más lento de lo que estábamos esperando, digamos. Marco, nosotros revisamos en el primer bloque del programa una curiosidad, que septiembre de este año, ya lo vimos, crecimiento de 0% anual. Pero septiembre de 2023 también pasó lo mismo, 0% de crecimiento anual respecto a 2022. ¿Es una casualidad o algo está pasando en el mes patrio que ya tenemos 2 años consecutivos de 0% de crecimiento? Claro, eso puede estar en parte relacionado al tema de aumento de feriados, digamos. Entonces, al tener menos días hábiles que se trabajan en el mes, puede que eso esté un poco empañando el comportamiento de ese mes en particular. Y bueno, recordemos que el año 2023 como un todo, la variación fue prácticamente nula, o sea, no hubo crecimiento durante 2023. Y ahora 2024, claro, el septiembre de este año versus septiembre del año previo, del 2023, también es nulo, pero el resto del año igual todavía tenemos un crecimiento. A lo mejor no vamos a tener ese crecimiento que alguna vez estipuló el Banco Central o el mismo Ministerio de Hacienda, de en torno a un 2,5, o un poquitito más que eso, probablemente va a ser más cercano a 2%. Pero claro, pasan de repente estas anécdotas en algunos meses en particular que caen las actividades o en nula, o por ejemplo, a mitad de año tuvimos un IMASEC en torno a un 4,2% y eso tuvo que ver con que cambiaron el mes digamos, de vacaciones de invierno. Entonces a veces hay meses que se empañan, pero por eso uno trata de ver como en el más o menos cómo está la actividad, y en el promedio, claro, está más lenta, con un crecimiento de 2%, que es bajo lo que se esperaba que creciera este año, digamos. ¿Cómo podemos explicar estas cifras menores a los esperados más allá de septiembre particularmente? Estamos viendo que la tasa de interés bajando por parte del Banco Central no está teniendo el shock de estímulo a la actividad que la teoría económica supone. Claro, es que hay un efecto, digamos, de disminución de tasas de interés, y lo que estamos viendo en la práctica es que están bajando las tasas principalmente de los créditos comerciales y de consumo. Eso uno lo está viendo.
Ahora bien, ese efecto, digamos, de reactivación en la economía probablemente tarda y además todavía estamos con tasas de niveles contractivos. Si bien bajamos del 11,25 que estaba en algún momento y ahora estamos más cercanos al 5,25, es todavía una tasa contractiva. O sea, la economía, digamos, venía frenando fuerte, ahora está frenando un poquitito más lento y para ver una reactivación probablemente por el efecto de tasa de interés tiene que mantenerse esta tendencia a la baja en las tasas e incluso eventualmente bajar del nivel neutral que digamos es el nivel de equilibrio en torno a un 4% Aira, para ver una reactivación mayor, digamos. sí, tenemos un problema ahí porque el Banco Central ha dado señales que se han interpretado de distinta manera, de que va a seguir bajando la tasa de interés, tal como tú mencionas, pero que también podría pausarla dependiendo de cómo está, por ejemplo, el precio del dólar, que como sabemos va a depender mucho de lo que pase mañana con las elecciones en Estados Unidos, riesgos geopolíticos que pueden hacer que suba el precio del petróleo y también el precio del dólar. Por lo tanto, no está muy claro que el Banco Central mantenga el mismo ritmo de baja en la tasa de interés. Claro, al menos la percepción que tenemos es que el Banco Central debería seguir bajando la tasa, pero relativamente cauto, en torno a 25 puntos. Al menos eso son las señales que ha dado. El Banco Central, sobre todo, se mostró bien preocupado por el efecto quizás de segunda vuelta que podía tener el alza de las tarifas de electricidad, que ya vimos un mes con alza, ahora octubre. De nuevo van a subir las tarifas de electricidad y en enero vuelven a subir. Entonces, eso generó cierto temor y de hecho gatilló que el Banco Central, digamos, pausara su recorte de tasas durante julio. Ya lo retomó en septiembre con 25 puntos. Y ahora esperamos que mantenga esa tendencia a la baja, pero claro, desde un punto de vista de reactivación de actividad, probablemente se necesita un esfuerzo adicional por parte del Banco Central. Ahora, como un todo, claro, estamos de acuerdo en que ha dado señales más bien de cautela al Consejo del Banco Central, quizás no quiere tener ese temor de que se le escape la inflación o terminen subiendo las expectativas de inflación y está más preocupado de ese rol como de control de inflación más que reactivar la actividad o suavizar un poco el ciclo económico, que es una tarea, entre comillas, más secundaria para el Banco Central. De todas formas, podría ser un poco más el Banco Central en ese sentido, dado que otros actores importantes, como son los privados y el gobierno, está bien complicado porque por el nivel de déficit que tiene actualmente, la verdad que no tiene mucho espacio para hacer una política fiscal expansiva y que reactive más la economía, digamos. Marco, qué bueno que mencionaste este punto porque a nosotros nos llamó la atención el modo en que Mario Marcel comentó estas cifras, porque se veía sumamente desencajado. No es, yo, al igual que ustedes y que nosotros, nadie esperaba este 0%, pero el ministro de Hacienda se veía un poco abatido. Debe ser porque ya no se puede, y lo dijo él, sostener la expectativa de crecimiento de 2,6% para este año y eventualmente lo que eso puede implicar para las proyecciones de 2025, las proyecciones de ingresos fiscales, lo que tú mencionabas, que no se puede sostener el gasto y va a tener que hacer un ajuste aún mayor de menor desembolso fiscal. ¿Tú atribuyes a ese tipo de análisis la forma en que el ministro de Hacienda analizó el IMASEC de septiembre? Claro, probablemente está relacionado con eso, con el fondo reconocer que ya se hace bien difícil alcanzar esos niveles de crecimiento que tenía el gobierno hasta hace poco, digamos, el 2,6 ya se ve bien difícil, salvo que venga un choque externo, digamos, muy grande, pero es poco probable. Y además, claro, está en una situación fiscal bien complicada, entre comillas, porque el nivel de déficit que está teniendo ahora el gobierno, que es la diferencia, digamos, entre gasto e ingreso, está siendo cercano a un 4% y la meta es más cercana a 2%, o sea, hay 2 puntos más en el PIB de gasto por ahora. Entonces, esa situación la verdad que es compleja de sostener y hacia adelante, hacia el próximo año, también debería haber alguna reducción, digamos, gradual en gasto o hacer algún esfuerzo para reactivar la economía, pero ese esfuerzo probablemente no venga de poder gastar más, sino más bien redistribuir o hacer esfuerzos, digamos,
tema de avanzar en políticas públicas que permitan una inversión más rápida, todo el tema de la permisología o tener mayor certeza jurídica. Entonces, por ese lado probablemente el gobierno está, digamos, relativamente más complicado. Marco, antes de terminar esta conversación, ¿cuáles son las expectativas que tienen en Vice para los siguientes CIMASEC, por ejemplo, el de octubre? Y si ustedes actualizaron su proyección de crecimiento para el año también a la baja. Claro, respondiendo de la segunda pregunta primero, nosotros ajustamos desde 2,3 a 2% el crecimiento de este año y para el próximo año esperamos una cifra similar. Y eso se lograría con un crecimiento en el cuarto trimestre en torno a un 1,9. Entonces, más o menos por ahí debería estar la cifra de crecimiento de octubre. Fuerte ajuste a la baja entonces que hacen en Visa Inversiones. Le agradecemos a su economista jefe Marco Correa por haber analizado el IMASEC de septiembre acá en Agenda Económica. Marco, que esté muy bien. Chao, gracias.